Hace poco, publiqué un video sobre las criaturas que aparecen en las películas de Hellboy, dirigidas por Guillermo del Toro, y uno de ustedes me recordó algo muy interesante. Así como en Hellboy 2 existen unas criaturas conocidas como las Hadas de los Dientes, Del Toro también escribió una película centrada exclusivamente en seres similares, pero con un tono mucho más oscuro y perturbador. Por supuesto, estoy hablando del remake de No le temas a la oscuridad, estrenado en 2010. Hoy exploraremos a las criaturas enigmáticas, inquietantes y podría decirse incluso mórbidas que habitan en esa historia. Los homúnculos, también conocidos como hadas de los dientes o duendes del inframundo, son una raza antigua y malévola que vive en las sombras y que tienen un hambre voraz por los dientes, especialmente los de los niños. Estas criaturas aparecen como los principales antagonistas en la película, que fue escrita por Guillermo del Toro y Matthew Robbins y dirigida por Troy Nixey en 2010. Aunque inspirada en una versión de televisión de culto de 1973, esta nueva versión moderniza la historia y presenta un trasfondo más oscuro, psicológico y un poco poético. En este video vamos a analizar en profundidad quiénes son los homúnculos, cuál es su origen, qué papel juegan en la historia, cómo fue concebido su diseño físico, sus habilidades, debilidades y el simbolismo que representan, y haremos una exploración completa de estas criaturas provenientes de una película que quizá pasó un poco desapercibida, pero que esconde un terror muy particular, porque aunque son pequeñas, estas criaturas encarnan uno de los miedos más profundos del ser humano: ser ignorado por quienes deberían protegerte, solo para terminar siendo devorado vivo en la oscuridad. La versión original de No le temas a la oscuridad fue estrenada en 1973 como un telefilme, y tenía una premisa sencilla pero efectiva. Una mujer adulta llamada Sally Farnham se muda con su esposo a una antigua mansión heredada por su abuela. Al abrir una chimenea que había sido tapiada, libera a unas criaturas pequeñas y peludas que comienzan a acosarla. El terror de esta historia no solo venía de los monstruos en sí, sino del hecho de que nadie le creía. En contraste, el remake de 2010 reconfigura la historia desde la perspectiva de una niña. Este cambio no es menor, ya que hace que el horror sea más visceral, porque ahora vemos todo desde los ojos de una protagonista mucho más vulnerable. Además, el remake amplía considerablemente la mitología, dando pistas sobre un origen ancestral, introduce un antiguo dueño llamado Lord Blackwood, e insinúa que las criaturas pueden transformar a los humanos en más de ellas. Mientras que la original se centraba más en lo sugerido y lo psicológico, la versión de 2010 construye un universo más variado y oscuro, con reglas internas y cierto simbolismo. Todo comienza con un error que parece inocente, cuando Sally, la niña protagonista del remake, explora los terrenos de la antigua mansión Blackwood cuando se encuentra con una ventana cubierta por la maleza que deja ver un sótano oscuro. Aunque el lugar estaba sellado, su padre Alex lo abre con la intención de restaurarlo como parte del proyecto de renovación de la mansión. Pero en realidad, ese sótano es una prisión, un umbral sellado hace décadas para encerrar a algo que no debía volver a despertar. Ese algo son los homúnculos, seres que viven bajo la casa, ocultos en la oscuridad. Con posibles presas para cazar, estas criaturas vuelven a la actividad, no con rugidos ni gritos, sino con susurros. Una voz tenue llama a Sally por su nombre, hablándole desde las rejillas de la ventilación, la chimenea y los rincones más oscuros. La niña al principio cree que se trata de amigos imaginarios, pero pronto descubre que esas criaturas no intentan jugar con ella sino atraerla. ¿Pero qué son realmente estos seres? Los homúnculos no son hadas ni duendes. En No le temas a la oscuridad, su nombre viene con una carga simbólica un poco intrigante. En la alquimia, un homúnculo es una forma de vida artificial creada a partir de elementos humanos, mediante fórmulas esotéricas. Del Toro y su equipo toman este concepto ocultista y lo transforman en una alegoría del horror evolutivo. Seres pequeños sí, pero con una intención perversa e indudablemente inteligente. Estas criaturas no matan por instinto y no cazan como animales salvajes, sino que tienen una misión: recolectar dientes infantiles. Esto lo hacen manipulando las emociones de sus víctimas para al final convertir humanos en más homúnculos. De esta manera, se muestra que ellos no son seres salvajes, sino que funcionan como una comunidad organizada, con jerarquía, propósito y con una especie de memoria colectiva. Su presencia sugiere que llevan siglos operando en secreto, escondidos, alimentándose de víctimas que ya han sido olvidadas por la historia. En la película, no se explica su origen con exactitud, pero todo indica que son anteriores incluso a la mansión. Esto los deja ver como una plaga mitológica, un recuerdo enterrado que la humanidad ya no sabe cómo enfrentar. Pero lo que hace verdaderamente memorables a los homúnculos no es solo su función narrativa, sino su diseño.
Son pequeños sí, pero lejos de ser inofensivos o simples. Su aspecto es profundamente perturbador. Guillermo del Toro, junto con el director Troy Nixey y artistas conceptuales como Keith Thompson, crearon criaturas que parecieran salidas de un cuento de hadas, pero descritas como provenientes de una pesadilla. El resultado de esto, criaturas con cuerpos delgados, ligeramente encorvados y jorobados, cubiertas por un pelaje fino. Sus brazos y piernas son desproporcionalmente largos y sus dedos terminan en garras negras. Sus ojos son lechosos sin pupilas visibles, lo que podría sugerir ceguera, aunque pueden moverse con gran destreza en la completa oscuridad. Se desplazan a 4 patas, pero también pueden trepar, arrastrarse y caminar erguidos. También pueden meterse por rendijas o espacios pequeños, como lo hacen las ratas. Lo más aterrador de los homúnculos es su silencio estratégico. No gruñen ni chillan, sino que observan, acechan y se comunican mediante susurros. Su comportamiento es el de una especie inteligente completamente carente de empatía, y no está claro si atacan por hambre, pero su naturaleza maliciosa sugiere que el acto de cazar es una extensión inevitable de lo que son. Por eso, Guillermo del Toro los explicó así. Queríamos hacer pequeñas criaturas imparables, unos pequeños bastardos absolutamente despiadados. Cuando algo pequeño no te tiene absolutamente ningún miedo, es increíblemente aterrador. A pesar de su pequeño tamaño, los homúnculos poseen una serie de habilidades que los convierten en seres bastante peligrosos, ya que son increíblemente fuertes para su complexión y tamaño. Ellos pueden derribar a un adulto desprevenido, arrastrarlo o incluso incapacitarlo, usando herramientas y utensilios, como cuchillos, destornilladores o picayelos, pero su mayor arma no es la fuerza bruta sino la estrategia. Estas llamadas hadas de los dientes actúan como una inteligencia colectiva, planeando ataques coordinados, manipulando el entorno y utilizando el miedo psicológico como recurso. Para esto, provocan apagones, cortando los cables eléctricos, sabotean objetos, dañan pertenencias personales para crear tensión entre los humanos y aislar a su presa. Esto demuestra que son criaturas bastante inteligentes y tácticas. Sin embargo, también tienen ciertas debilidades. La luz intensa los hiere, los desorienta y en muchos casos los obliga a retirarse. Es por eso que buscan apagar todas las fuentes de iluminación antes de atacar. También son vulnerables físicamente. Aunque peligrosos en grupo, su pequeño tamaño los hace susceptibles a ser aplastados o heridos con objetos contundentes. Pero esto no es fácil ya que son bastante ágiles. En varios de los puntos anteriores mencioné que estas criaturas pueden transformar a otras personas en homúnculos. Esto no se muestra de forma explícita, pero está presente en múltiples detalles que construyen una verdad más siniestra, y nos deja claro que las víctimas arrastradas a su guarida no desaparecen, se convierten en parte del enjambre. Esa revelación ocurre al final, cuando escuchamos la voz de Kim, la novia de Alex, susurrando entre las criaturas después de sacrificarse para salvar a Sally. Su tono y su forma de hablar se mimetiza con la de los homúnculos, no dejando lugar a duda. Kim ahora se había convertido en parte del enjambre. Esto da lugar a una implicación verdaderamente macabra. Los homúnculos no solo recolectan dientes y tejidos humanos como tributo o alimento, sino que parecen utilizarlos como materia prima para replicarse y propagar su especie, un proceso oscuro, casi alquímico, que remite directamente al antiguo concepto del homúnculo, como un ser creado de forma artificial a partir de partes humanas. Esta idea también da mayor sentido a una de las teorías más inquietantes de la película. Muchos se preguntan cómo es posible que un ser humano como Kim, por ejemplo, pueda transformarse en una criatura tan pequeña, pero la respuesta es aún más perturbadora. No se transforma en una sola criatura, sino en muchas. Su cuerpo y su esencia son fragmentados, reutilizados y repartidos entre varias de estas entidades. Una conversión total en la que la identidad original se disuelve por completo en favor de una colmena infernal, que se multiplica desde la carne robada. Pero mucho más allá del horror físico, Del Toro usó los homúnculos como metáforas vivas, no solo como criaturas que cazan en la oscuridad, sino que representan una idea inherentemente humana, la soledad de la infancia ignorada. ¿A qué me refiero con esto? Pues es claro que Sally, la protagonista, intenta pedir ayuda, expresa miedo y da señales claras, pero los adultos a su alrededor como su padre, su terapeuta e incluso los policías descartan sus palabras como fantasías o una manipulación emocional. Así pues, los homúnculos existen en ese vacío entre lo que los niños sienten y lo que los adultos se niegan a escuchar. Son la manifestación del miedo infantil no validado, de la frustración de no ser tomado en serio cuando algo verdaderamente aterrador ocurre. Cada susurro que pronuncian no solo busca atraer, también imita el lenguaje emocional de un niño desesperado por atención. Por eso Guillermo del Toro ha dicho que el elemento más perturbador de esta historia es que los adultos no escuchan,
y ese descuido tiene consecuencias. Una de las adiciones más interesantes del remake de 2010 es la figura de Lord Blackwood, un pintor del siglo XIX que alguna vez habitó la mansión donde se desarrolla la historia. Aunque no es un personaje central en pantalla, su presencia se siente de forma constante, donde aparece en flashbacks, se menciona en antiguos documentos, en rumores susurrados y, sobre todo, a través del mural oculto que pinta una historia macabra. Pues a medida que King investiga, descubre que tanto Blackwood como su hijo desaparecieron sin dejar rastro, y lo más inquietante es la revelación de que, en su desesperación por recuperarlo, Blackwood ofreció dientes humanos a los homúnculos como rescate. Para ello, asesinó a su propia ama de llaves y le extrajo los dientes como tributo. Pero las criaturas lo rechazaron y en represalia lo arrastraron a su guarida, que se dice es el inframundo. Pero mucho antes de su desaparición, Blackwood dejó un mural críptico donde representó el secuestro de su hijo, como una advertencia para el futuro. Es por eso que algunos fans teorizan que uno de los homúnculos actuales podría ser el propio Blackwood, corrompido y transformado en un ente degradado, que ahora funge como líder del enjambre, guiando a las criaturas que alguna vez intentó aplacar. Esto lo dicen porque el diseño y rasgos faciales del homúnculo líder son muy similares a los de Lord Blackwood. Hablando de su apariencia, el diseño de los homúnculos es uno de los elementos más cuidados y bien trabajados de esta película. Aunque Troy Nixey figura como director, fue Guillermo del Toro quien supervisó de cerca la creación estética y mitológica de estas criaturas. Desde el principio, Del Toro tenía claro que no quería monstruos genéricos, quería seres que parecieran antiguos, inteligentes y orgánicos, como si hubieran evolucionado en paralelo a la humanidad pero bajo tierra. Para lograrlo, se contrataron artistas conceptuales como Keith Thompson y Seth Engstrom, quienes trabajaron con referencias inusuales: ratas sin pelos, murciélagos, topos ciegos, insectos y fósiles de criaturas extintas. El objetivo era combinar lo animal con lo casi humano, provocando en el espectador una reacción visceral e intuitiva de rechazo. Aunque existen esculturas físicas y maquetas, la mayoría de las criaturas fueron creadas mediante animación por computadora. No obstante, se integraron con efectos prácticos para mantener esa textura tangible. El resultado es un diseño coherente, escalofriante y realista que se mueve con fluidez. Con todo lo dicho, el final de No le temas a la oscuridad no ofrece ningún consuelo. No hay una victoria definitiva ni una solución real al problema. En lugar de eso, nos deja con una amarga sensación de derrota, ya que los monstruos ganaron. Y lo más inquietante es saber que regresarán, que en algún momento esas criaturas volverán a buscar más víctimas, arrastrando a otros al mismo destino. Ese final abierto no solo intensifica el terror, sino que también dejaba la puerta entreabierta para una secuela que lamentablemente nunca llegó, aunque personalmente me encantaría verla. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Y nos vemos en el próximo. And we will wait. They will forget, and others will come. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.